bienvenidos a una nueva sesión de Conéctate con tu futuro. Me da mucho gusto ver a tantos chicos y chicas conectados. Estoy muy emocionada de presentarles a nuestra invitada del día de hoy, ya que ella es una chica que se ha atrevido a seguir sus sueños e incluso cambió de profesión para conectar con aquello que la hace feliz. Así que les quiero presentar a Karina Lomelí. Ella es de Guadalajara, Jalisco, egresada de la carrera de arquitectura de la UDG y hace aproximadamente 4 años decidió cambiar de profesión para adentrarse en el mundo de los videojuegos. Comenzó de practicante en One Simple Game como game designer, luego continuó como project manager y ahora es productora de videojuegos. Algunos de los juegos en los que ha participado han sido mucho Taco, The Skull y el más reciente es The Lovely of Life. Solo antes de cederle el micrófono a Karina, quiero dar las gracias a Oriéntate por hacer posible este tipo de eventos y recordarles que si tienen alguna duda o pregunta, no la compartan en el chat para que al finalizar Karina pueda responder todas sus inquietudes. Así que sin más, bienvenida Karina, qué gusto verte por acá. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias y bueno, mucho gusto a todos y de nuevo muchas gracias por la invitación. Bueno, estoy muy honrada de estar por aquí platicando con ustedes y espero que lo que les vaya a contar les sirva de alguna forma u otra, si tienen alguna duda. Y bueno, les voy a hacer una ligera presentación también para presentar exactamente qué es lo que hago, cómo fue que pasó este cambio y también pues un poquito del trabajo. Entonces les voy a compartir. Tran, tran. Bueno, ahorita como mencionó Has, yo estudié la carrera de arquitectura y ya haciendo cuentas sí ya voy para los 5 años de este cambio a la industria de los videojuegos, ¿no? Am, al inicio, bueno, al inicio yo no tenía idea de que podía estar dentro de la industria de los videojuegos ni de la cantidad de perfiles que se necesitan para estar dentro de la industria. De hecho, también vamos a hablar de eso un poquito, de qué tantos perfiles se necesitan. Y bueno, fue por un conocido realmente que yo di con un estudio en Guadalajara. El estudio se llama One Simple Game. Y desde entonces fue ahí donde comenzó mi formación, ¿no? Empecé como mencionas de game designer, luego project manager y ahora mi puesto tal cual es de producer. También les voy a platicar un poquito de otros juegos en los que he estado trabajando más recientemente. Pero bueno, mi rol tal cual de producer comenzó desde The Lullaby of Life, cuando ya empecé a encargarme de un equipo un poco más grande, ¿no? Tal cual mi trabajo es, bueno, yo me encargo de un proyecto desde el inicio, desde su conceptualización, a buscar los perfiles, o sea, encontrar los perfiles que se van a dedicar a desarrollar este proyecto, a hacer un listado de las tareas junto con mi equipo, de todas las tareas y en qué orden se van a ir trabajando para poner fechas, poner calendarios, presupuesto. Y después de esto ya se empieza a trabajar en el proyecto, ¿no? Organizar a los chicos cómo van trabajando. También se trata de ver qué necesitan, ¿no? Diariamente, cómo van con sus tareas, revisar los progresos, estar dándole updates del progreso al director en este caso, o si es un servicio al cliente tal vez puede ser. Y bueno, hasta ver el juego lanzado, ¿no? Ya sea en tiendas o ya sea directamente entregado con cliente, ya dependiendo del tipo de proyecto que es. Y últimamente me enfoco más en lo que es de propiedad intelectual, que son juegos para nosotros, ¿no? O sea, de nuestro propio estudio. Y bueno, como pueden ver aquí, además de eso me ha tocado participar en diferentes eventos ya dentro de la industria. He participado en Global Game Jam. Si ustedes están interesados en la industria de videojuegos, se los recomiendo. Es un evento que se hace eh, todos los años, todos los años a inicios del año, por ahí si no me equivoco, se hace en febrero, a inicios, no me acuerdo, creo que a inicios de febrero. Y ahí ustedes, como, bueno, ahorita por la pandemia, pueden unirse virtualmente, colaboran con un equipo y el objetivo es crear un videojuego dentro de 48 horas, ¿no? Es el fin de semana, día y noche, y pueden participar ya sea si tienen algún conocimiento ya sea de arte, de programación,
O también si quieren ir ustedes a conocer, también pueden unirse, pueden aportar el conocimiento que tengan, no necesariamente tienen que ir a programar, entonces no se asusten. Hacker Garage es un evento que se realiza, bueno, ahorita está pues en hold por causa de la pandemia, pero se realiza también aquí en Guadalajara y se unen sobre todo desarrolladores, se unen a hacer pláticas y también representantes de Unity vienen a veces a darnos algunas pláticas de updates de Unity. Eh, Tenemos Game Connection, GDBase, son algunos eventos ya enfocados en la industria de videojuego para encontrar publishers para tus juegos o tal vez inversionistas. Y bueno, recientemente también participé en Epic Queens, donde impulsan a mujeres y niñas para que participen en diferentes áreas dentro de la tecnología, ¿no? También pertenezco al grupo de Women in Games, y bueno, también en 2018 salí de Reto Zapopan, entonces es como un poquito de mi background. Y ahí por ahí vienen mis redes por si gustan contactarme, cualquier duda. Pero bueno, vamos empezando. Les voy a platicar un poquito de cómo es realmente la vida dentro de un estudio indie. Para los que no conozcan un estudio de videojuegos indie, es un estudio que tiene aproximadamente o alrededor de 20 personas solamente, o sea, contando desarrolladores, también estamos contando a tal vez alguien de ventas o RP, pero en total es un estudio pequeño, ¿no? Y este estudio pequeño no cuenta con un inversionista grande, o sea, quiere decir que ellos tienen que sacar con sus propios medios estos juegos que ellos están desarrollando, ¿no? Esas son como las bases de un estudio indie. Y bueno, este estudio se llama One Simple Game. Tal vez han oído hablar de algunos de estos juegos, creo que algunos ya son, ya son un poquito de antaño, vaya, pero empezó en el 2014, ¿no? Desarrolló un juego que se llama Mogi Jump. Y de ahí el siguiente juego que desarrolló fue Mucho Taco, que creo que fue el que ha sido más conocido, ha tenido más descargas hasta el momento, creo que ya van 2 millones de descargas en total. Deus Cult es un juego, si les gustan los puzzles, tal vez un poquito violento, pero bueno para Halloween. Y hicimos alguna colaboración también con, no sé si conozcan a los influencers Los Rulés, también hicimos un match 3 junto con ellos. Y bueno, nuestro primer juego ya en las plataformas de Apple Arcade, de hecho fuimos el segundo estudio mexicano que realizó un juego para Apple Arcade, que se llama The Lullaby of Life. Y hemos hecho algunos, por ahí empezamos a trabajar en 3D, sacamos otro que se llama Escape Jail. Y bueno, más adelante les platico también un poco del proyecto en el que estamos trabajando actualmente y que sacamos un Kickstarter. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Esto es, bueno, One Simple Game y les presento ahora sí el equipo, ¿no? Este es el equipo actual que se encuentra trabajando con nosotros. Como pueden ver, se compone de diferentes perfiles, que es lo que les voy a platicar específicamente en esta ocasión. Algunos de estos perfiles, si tú empiezas a crear, por ejemplo, tu estudio indie, no tienes idea de que este tipo de perfiles se requieran, pero bueno, tenemos, por ejemplo, en el caso de CEO, Game Director, son los más comunes porque alguien tiene que tomar las decisiones financieras y alguien tiene que tomar las decisiones de los proyectos, ¿cierto? Y los perfiles que ya conocemos que son los game designers, tenemos programadores, artistas y otros perfiles muy interesantes que me gustaría que conocieran. Por ejemplo, tenemos en el caso de New Business, tenemos a Lucía Hoffner. Ella es quien se encarga de promover tanto los proyectos como los servicios. Eh, si, si no tuviéramos esta parte de New Business, por ejemplo, no tendríamos quien se encargara de vender los servicios, ¿no? Y por ende no tendríamos flujo para poder realizar nuestros proyectos. Entonces es un perfil muy importante que cuando tú empiezas a armar tu estudio o entras a un estudio no te das cuenta que existe, pero es muy importante. O, por ejemplo, a Fátima Pastrano, que ella es encargada de toda la parte de administración, entonces gracias a ella recibimos el dinero, muy importante, ella lo cuida. Y bueno, de los demás perfiles, creo que ya conocemos un poquito, les voy platicando más adelante de cómo empiezan y cómo se dividen y cómo tenemos tantas especialidades para una sola cosa. Bueno, como saben, núcleos principales para desarrollar un videojuego: diseño, programación y arte, ¿cierto? Eso es como una imagen muy adecuada de cada uno de los perfiles. Como saben, el diseñador se encarga de desmenuzar el videojuego y plasmarlo en un documento
para que sea fácil de leer y de interpretar para cualquiera de los otros compañeros, ¿no? Ya sea para un artista, él va a leer el documento y va a entender perfectamente qué es lo que el diseñador está interpretando, quiere que el videojuego tenga, ¿no? En el caso de programación, cuando vean este documento, digo, se acompaña de un documento técnico que también lo realiza junto con el diseñador para que él sepa exactamente cómo debe ir programado el videojuego. Programación ya sabemos que se encarga de realizar toda la parte de lógica de cómo van a ir construidos los módulos, cómo se juega el gameplay, este, qué integraciones va a tener. Y bueno, la parte de arte que la conocen perfectamente, ¿no? Ya sea arte 2D, arte 3D y si se necesita algún animador tal vez. Pero bueno, aquí parten las bases de la creación de un videojuego. Pero si nos vamos un poquito más específicos, esto es lo que realmente pasa cuando un estudio empieza a crecer, ¿no? Estos realmente son los perfiles que tenemos o que se especializan dependiendo o más bien partiendo de estas tres áreas, ¿no? Si tenemos un diseñador, por ejemplo, el diseño también se divide y te puedes especializar en diseño de contenido o en diseño de niveles. El diseño de contenido se encarga de desglosar qué es lo que va a contener un videojuego, o sea, cuál va a ser la historia, cuáles van a ser los personajes, qué habilidades van a tener, por ejemplo. Y en cambio, un diseñador de niveles, él se va a enfocar en cuál es el sentimiento que le quiere dar en el momento que un jugador va a pasar por ese nivel, ¿no? O sea, qué tan difícil lo quiero, qué tan fácil lo quiero, cuál es el sentimiento, si quiero que aquí haya una parte, por ejemplo, de estrés y ya después se sienta bien cuando pasas esa parte, ¿no? Cuando derrotas un enemigo poderoso, por ejemplo, que sientes esa satisfacción. Entonces, eso es más específico, ¿no? Para el desarrollo de niveles. En la parte de programación, porque esto es una de las tantas especializaciones, ¿no? Pero por la parte de programación tenemos al programador que se dedica a desarrollar las mecánicas, por ejemplo, que el personaje brinque, ¿no? O que aquí, por ejemplo, gane vida, o que en esta parte vaya a haber un puzzle, ¿no? Y luego tenemos programadores también de inteligencia artificial. Si es un juego de carreras y tú compites contra la computadora, por ejemplo, él se encarga de desarrollar cómo va a funcionar esta inteligencia artificial de la computadora con la que vas a pelear. O bueno, herramientas o SDKs, que son integraciones si queremos analíticos, por ejemplo, o si queremos, no sé, ads, ya ven que nos encantan los ads en los juegos, ¿no? Y bueno, por la parte de arte tenemos obviamente el artista conceptual, se encarga pues de dibujar los drafts de cómo queremos que se vean los personajes. Luego tenemos el arte 2D que ya va trabajando, si va a ser un juego 2D, entonces él va a hacer las animaciones de los personajes, va a darles el look final. Y tenemos obviamente también arte 3D, ¿no? Que se encarga del rigging, el modelado, el texturizado. Y además de eso tenemos animadores, ¿no? Esto es como se divide para que se den una idea de solamente en estos tres perfiles que son los más comunes para realizar un videojuego, en todos los que se pueden dividir. Y esto es importante y les voy a explicar por qué. Em, a pesar de que sí, para tú ser un programador, si te interesan los videojuegos, necesitas aprender un lenguaje, ¿no? Necesitas aprender a utilizar las herramientas como Unity que se utiliza, por ejemplo, ese motor para realizar videojuegos o tal vez Unreal, por ejemplo. Pero hay otros perfiles, como en el caso de diseño, que tenemos diseño de contenido. No es necesario que tú estudies tal vez la carrera de videojuegos para entender todas las áreas, para enfocarte en diseño de contenido, ¿no? Tal vez una persona que estudió letras o que estudió narrativa es un muy buen perfil que encaja dentro del diseño, ¿no? Sería un game designer y se dedicaría a construir la narrativa de los juegos, ¿no? Es una de las opciones. O, por ejemplo, si tú estudiaste otra carrera tal vez, pero sí se te da lo que es arte, también es algo que puedes enfocarte en alguna de estas especialidades, ¿no? Tanto también audio, si es algo que te gusta. No necesariamente es una carrera, pero tú con tus conocimientos puedes entrar, ya que específicamente hablando de videojuegos,
como es todavía muy nuevo, tu objetivo aquí es ser muy autodidacta, ¿no? Entonces, si tienes una carrera y te interesa, sí puedes entrar en alguna de estas segmentaciones, ya que la carrera te va a dar las bases y si no, tú puedes complementar lo que has visto con la carrera que te pueda ayudar en alguna de estas opciones en las que tú estés interesado, ¿no? Pero bueno, estos son como los núcleos principales. Y bueno, ahora sí, los núcleos de los que no se habla mucho no tanto de un estudio indie, pero dentro de los videojuegos en general, que viene siendo, por ejemplo, administración, ¿no? Tú no vas a estudiar la carrera de videojuegos y vas a entrar a un perfil de administración, pero si en cambio a ti te interesan los videojuegos y estudias administración, también puedes ser parte de la industria. ¿Por qué? Porque también se necesitan administradores, se necesitan contadores, entonces por eso es importante. Igual en la parte de ventas, eh, si tú estudias una carrera relacionada y te interesa entrar en la industria, tenemos muchos perfiles diferentes que se necesitan. Igual marketing, por ejemplo, marketing, yo diría que ahorita es una de las carreras que también lo necesitan mucho las industrias de videojuegos y justamente ahorita es muy importante. ¿Por qué? Porque si, a pesar de que tu juego sea bueno, eh, tu, tu videojuego, si nadie lo conoce, nadie lo va a comprar. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Por medio de marketing. Marketing es que nos ayuda a llevar este videojuego al público, ¿no? Si es una persona muy conocedora de marketing o que le interesa y sabe los canales para llegar al público adecuado, entonces el juego va a ser un éxito porque muchas personas lo van a ver. Y bueno, en la parte de gestión, que también yo creo que es de las que menos se hablan, y por ejemplo ahí es donde entra también mi perfil. La parte de gestión es las personas que se encargan de llevar al equipo a cumplir un objetivo, en este caso un videojuego, ¿no? Y en el caso de gestión, sí, bueno, voy a poner aquí mi caso en particular, ¿no? Estudié arquitectura y de las partes de arquitectura que puedo decir que me ayudaron a cumplir mi rol dentro de gestión, que es ser una productora, es la organización, ¿no? La carrera de arquitectura te ayuda a ser una persona, vaya, muy perfeccionista, ¿no? En el área donde yo me especialicé fue en estructuras metálicas. Entonces, no podías tener muchos errores, ¿no? A la hora de hacer un cálculo o dibujar planos, porque, bueno, vaya, muchas vidas dependen de eso, de que no se vaya a caer la estructura. Entonces, yo creo que una característica muy específica que ayuda dentro del área de gestión porque sucede mucho lo mismo, ¿no? Si tú eres una persona muy organizada, te gusta el orden, te gusta la planeación, entonces gestión es una muy buena oportunidad dentro de los videojuegos. ¿Por qué? Porque se requieren para videojuegos producers, se requieren project managers, y estas personas son las que se encargan de revisar ese balance de que todo salga bien dentro de los videojuegos o dentro de los proyectos, cuidando el presupuesto, cuidando al equipo, cuidando las tareas y que todo vaya saliendo bien. Entonces, bueno, esas son como algunas ideas de los perfiles y de cómo otras carreras pueden complementarlos, no necesariamente las tres grandes áreas que conocemos o que todos conocen de los videojuegos. Y bueno, como les mencioné antes, esto es lo que hace un productor, ¿no? No solamente cuida eso, sino también calendarios, el presupuesto ya los mencionamos, los procesos de desarrollo, si les interesa, por ejemplo, ser un productor, metodologías ágiles, mucho autoaprendizaje. Y bueno, también hay que aprender a tener un buen trato, ¿no? Tanto con el equipo como con el director, por ejemplo, o con los clientes. Y bueno, cuidar bastante al equipo, ¿no? Porque sin el equipo no sería posible desarrollar un buen proyecto. Y bueno, les voy a hablar ya nada más por último un poquito de mi experiencia en general. Como saben, la transición fue difícil, sí me tomó, sí, pues yo diría que fue un proceso de 3 años, se podría decir, desde que llegué a la industria hasta ya por fin tener las bases suficientes o el conocimiento suficiente para poder empezar a coordinar equipos,
¿Por qué? Porque los conocimientos para hacer una estructura, por ejemplo, a hacer un videojuego son completamente diferentes. Entonces, eso les puedo mencionar. También el ambiente dentro de los videojuegos, cuando menos las experiencias que he tenido y de los estudios conocidos. El ambiente dentro de los videojuegos es muy agradable, o sea, realmente son personas, la mayoría de ellas son jóvenes, sobre todo en los indies. Entonces, creo que es un muy buen lugar para desarrollarte profesionalmente. Y pues bueno, así me siento más o menos como la última imagen de la derecha, ya después de haber vivido todas estas experiencias y de haber llegado a donde estoy. También para mencionarles, sí suena muy loco hacer estos cambios de carrera. Personalmente estoy muy contenta de haberlo hecho. Digo, sí requiere, de verdad, es como un trabajo cualquiera. Requiere esfuerzo, requiere enfoque, requiere que sigas estudiando, que te sigas capacitando, pero de verdad es un trabajo muy, rewarding, olvidé la palabra en español, satisfactorio. Y bueno, estos son algunos de los premios que hemos logrado desde que estoy en el estudio. Pues estuvimos en Pixelatl 2017. Tenemos Best Mobile Game Developer también en ese mismo año. Y mención honorífica de Dev School en el concurso nacional de videojuegos, que esperemos que pronto se vuelva a hacer aquí en México. Y una fotito, les regalo una fotito por ahí del equipo antes de la pandemia para extrañarlos un poquito. Pero creo que sí, ya. Muchas gracias. Digo, esta es mi presentación, les dejo aquí mis datos y pues nos tengan alguna preguntita por ahí. Pues muchas gracias, Karina, por compartirnos tu experiencia. Ahora vamos a dar un momento para que los chicos y chicas nos escriban en el chat todas sus dudas o si quieren prender su micrófono y preguntarle directamente a Karina algo, también pueden hacerlo. Mientras tanto, quiero invitarlos a que si están por elegir carrera y aún no se sienten seguros de su decisión, vayan a orientate.com.mx para conocer cómo podemos apoyarles. Y bueno, Karina, nos han llegado como un par de preguntas. Unas de las que más se repiten es ¿por qué decidiste estudiar arquitectura y luego cambiar de profesión e irte a la industria de los videojuegos? Y qué bueno, porque eso también no lo había mencionado, pero qué bueno que me preguntan. Eh, ya tengo varios años que egresé de la carrera. Cuando yo estaba estudiando no existían tantas oportunidades y tantas nuevas carreras abiertas y tampoco tuve la oportunidad de tomar algún test vocacional, ¿no? Entonces creo que eso me hubiera ayudado bastante porque entré con dudas, ¿no? A la carrera. Sí me gustaba, había partes que no, había partes que sí, pero yo creo que me hubiera ayudado bastante y pues no era una mala opción, ¿no? Arquitectura me gusta y me sigue gustando, pero creo que videojuegos es la carrera para mí. ¿Desde siempre te gustaban los videojuegos, Karina? Sí, sí, desde que estaba chica, o sea, desde que estaba chica, si me prestaban una consola, ya me perdían, me olvidaba de todo. Sí, desde antaño, yo era de los que jugaba Game Boy, Pokémon, Harvest Moon en PlayStation. No sé si llegaron este juego es muy viejo, pero ustedes son muy jóvenes, tal vez no lo conocieron, pero Ragnarok Online fue mi vicio durante varios años, yo creo que durante la prepa. No sé si alguien se Yo tengo una anime, pregunta. pero Sí. Víctor. Disculpa, quisiera preguntarte qué ha sido como lo más difícil de transferirte de arquitectura a videojuegos. Yo creo que el conocimiento, o sea, llegar a una industria donde tú no tienes idea de cómo se hacen los procesos es lo más difícil porque no tanto porque no lo sepas, sino es como regresar a la escuela, regresar a la escuela y estar investigando cómo se hace todo. Entonces, creo que eso ha sido lo más difícil porque no existe una guía como, mira, se hace el videojuego perfecto de esta forma, ¿no? No hay una fórmula mágica ni nada por el estilo. Entonces, creo que esa es la parte más difícil, ir conociendo los procesos, ir conociendo cómo mejorar tus productos y así sacar un mejor videojuego cada vez, ¿no?
pero sí, yo creo que diría que es eso. También nos preguntan qué se necesita para aprender a crear videojuegos. Wow, depende en qué se quieran enfocar. Hay algunos libros que les recomiendo, tal vez si quieren saber como cosas generales, que es The Theory of Fun, por ejemplo. No sé si luego pueda compartirles la liga a estos libros, pero sí es como para saber la psicología detrás de qué hace un videojuego divertido, ¿no? Eso es como en general. Si quieren entrar a ya desarrollar tal cual un videojuego, les recomiendo que primero piensen en qué les gustaría especializarse. O sea, ¿qué área quieren ustedes, en qué quieren entrar dentro de los videojuegos para poder trabajar sobre esa área? Y si no están como, si no tienen definido, no saben exactamente a dónde entrar, entonces contacten a los estudios. Yo creo que no hay ningún estudio ahorita que como que les vaya a voltear la cara o que les vaya a hacer el fuchi, digo al contrario, es muy padre ver cómo diferentes carreras se interesan, porque como pueden ver, pueden entrar de distintas formas. Entonces, como esas serían mis recomendaciones, no sé si eso les ayude. Y no sé si alguien más quisiera preguntarle algo directamente. Abrir su micrófono. Ah, también acá en el chat nos pregunta Rodolfo que si el idioma fue una barrera lingüística que dificultó tu trabajo. Eso es muy importante. De hecho, les recomiendo, de verdad les recomiendo que si dominan el inglés está perfecto y si no, lo vayan practicando, porque como saben, los idiomas en programación, la mayoría de información que se van a encontrar en Internet está en inglés. Entonces, en inglés va a ser una de sus herramientas más importantes. En mi caso, ya dominaba el idioma justo antes de, cuando estaba en esta transición rara entre sí me salía de arquitectura, no me salía de arquitectura, estuve dando clases un tiempo y daba clases de español y de inglés. Entonces ya traía un poquito, bueno, ya venía manejando el idioma y además junto con las clases como que lo fui poniendo un poquito más. Entonces sí me ayudó bastante. Si no lo hubiera sabido, sí me hubiera costado más trabajo. También nos preguntan que, por ejemplo, que qué fue lo que te motivó para dejar la carrera de arquitectura y Eh, comenzar con los videojuegos. si mi padre me escuchara, le daría un infarto. La verdad, lo que me motivó, o más bien creo que en mi caso fue, más bien me desmotivó un poquito la arquitectura, porque ya estando en la carrera una cosa, normalmente la carrera tú puedes darle vuelo a tus diseños, ¿no? Hacer un montón de cosas que tal vez no sean posibles ya tal cual en la vida laboral. Y dentro de la vida laboral, el ambiente no era lo que esperaba. No me llenaba también completamente la carrera, o sea, estuve en varias áreas de la carrera y fue más bien por eso, como que me fui, no desenamorando porque me gusta mucho, pero sí no sentía que me completara. Entonces estaba yo buscando qué hacer dentro de arquitectura, a ver tal vez si me enfoco en esto me ayuda o si me enfoco en esto en otro. Y no, hasta que dije, no, tengo que buscar algo más. Y siguiendo un poco con este cambio de entre arquitectura y videojuegos, nos preguntan que si tu familia te apoyó en la decisión de trabajar en este mundo de los videojuegos. Sí, sí, desde el principio mis papás a veces han sido muy abiertos. Ellos siempre dijeron, no, pues estudia una carrera o estudia lo que tú vayas a querer trabajar, ¿no? Si encuentras algún trabajo que te guste y además te paguen por ello, está perfecto. Entonces, sí fue un poquito difícil porque pues ya llevaba bastante tiempo trabajando de arquitecta. Sí fue extraño, pero no me arrepiento. O sea, sí tuve su apoyo, entonces eso estuvo, sí, bastante bien. Rosa nos pregunta que si hay muchas mujeres en esta industria. Fíjate que no tantas como me gustaría, ¿eh? Conozco muchas chicas que son programadoras, conozco programadoras muy buenas, por ejemplo, pero yo creo que representan específicamente en videojuegos, representan como
30% o menos, el 25% de los programadores. O, por ejemplo, sí hay muchas chicas que están en arte, esos ya son un poquito más, como 40% de los artistas. Pero, por ejemplo, en lo que es gestión como productoras o tal vez project manager sí hay, la mayoría son chicas y productoras no tantas, me gustaría ver más chicas. Sí, sí faltan más y pues les invito a quien les interese. Sí, Jairo nos está preguntando si algún juego fue fundamental tanto en tu vida como para tal vez hacer este cambio de carrera. Oh, wow, sí, me gustaban mucho los RPGs, sobre todo los MMORPG, los masivos multiplayer, ¿no? Llegué a jugar un tiempo a Guild Wars y ya después de ahí me voy a Ragnarok Online. Yo creo que entre Ragnarok Online y para PlayStation Harvest Moon fueron los que más me marcaron porque podía pasar de verdad horas en esos juegos. Y tal vez no me ponía a pensar cómo se hacían, pero sí me ponía a pensar como por qué son tan divertidos, o sea, por qué estoy tan enviciada. Y yo creo que de ahí salió el gusanito de de esas experiencias. Y siguiendo un poco como con tus gustos, nos pregunta Luis que qué clase de videojuegos te gustan. Oh, wow. RPGs, sí me gustan. Digo, ahorita ya soy más picky con los RPGs, pero si me pones un puzzle, me pierdes, me voy. No sé si han jugado, por ejemplo, bueno, Lullaby of Life, por supuesto, se los recomiendo, es un puzzle, pero a juegos como el de Gorogoa, por ejemplo, creo que está también para iOS y Android. Hay uno que se llama Love You to Bits, también es un puzzle, son puzzles, pero como historias. Oh, me encantan, son point and click, son muy buenos. David nos está preguntando si conoces qué lenguaje de programación es el que se usa en la programación de videojuegos. Pues el que más utilizan, bueno, utilizan primero el engine, cuando menos nosotros Unity, la mayoría de estudios usa Unity y según yo C Sharp o C++. Gustavo nos pregunta, ¿cómo consideras la oportunidad laboral de esta industria? Fíjate que la considero buena, o sea, sí hay buenas oportunidades laborales a quien les guste y se vea que tengan pasión para hacerlo, porque como les menciono, sí es algo competida, por lo mismo de que ya hay, o gracias a Dios, están aumentando como los estudios dentro de la industria de videojuegos, o sea, ya hay universidades especializadas y por lo mismo los invito a que se especialicen y se enfoquen en algo en específico, o sea, bueno, válgame la redundancia, ¿verdad? Pero para que sobresalgan en un área en específico, con un tema en específico dentro de los videojuegos y tengan mejores oportunidades. Tenemos acá otra pregunta que dice, ¿qué puedo empezar a hacer para empezar a introducirme en el mundo de la programación? Oh, wow, ahí creo que mis compañeros serían como, como un poquito mejores respondiendo eso. Les recomiendo, tenemos un canal de Twitch que se llama también One Simple Game. Justamente el día de hoy, nuestro lead programmer y dos nuevos programadores que acaban de entrar, justamente una chica también, hoy hablaron de programación en específico. Creo que recomendaron por ahí si no me equivoco, la recomendación del lead programmer fue, si no tienes conocimientos de programación, como enfocarte en un engine, o sea, dependiendo de qué quieras hacer. Si quieres hacer videojuegos, te recomiendo Unity, es gratuito, y enfocarte en un lenguaje. Y creo que también mencionó que hay ahorita mucha información en línea. YouTube es como de los mejores maestros que se pueden encontrar para ir aprendiendo precisamente como las cosas básicas de programación y ya después de ahí como ir entrando a cosas más elaboradas, ¿no? Para realizar. Pero si quieren, si quieren más específicos, les recomiendo esta entrevista en Twitch, pero esos son como los consejos que les puedo ir dando por el momento. Karina, nos preguntan cómo evitamos que los videojuegos signifiquen en nuestro día a día una distracción y se conviertan en algo provechoso. Ay, esa es buena.
Depende de cómo lo veas, porque muchas personas utilizan los videojuegos de diferentes maneras. Por ejemplo, en mi caso los uso para relajarme. No es una distracción, sino es después de todo el día pesado, a mí me gusta relajarme. Entonces agarro un buen puzzle y con eso me relajo y ya puedo continuar al día siguiente, ¿no? Siempre hay que medir tiempos, digo, si tenemos, si tenemos otras prioridades, pues hay que tenerlas. Pero creo que los videojuegos son muy buenos, definitivamente es algo que nos ayuda, pero como todo, sin exceso. A menos de que sea tu trabajo y ya no te queda de otra. Pero sí. Desde Facebook nos preguntan cuál es el lenguaje de programación más usado para desarrollar sus videojuegos en Creo One que lo había Simple Game. mencionado. Sí, es más o C Sharp, pero sí es el que se utiliza en el estudio. Harold Uh -huh. nos pregunta, ¿tienes entre tus planes entrar en los juegos de mundo abierto? Híjole, no está todavía dentro de mis planes. Como pudieron ver en la presentación, seguimos siendo un estudio pequeño, o sea, los mundos abiertos, wow, requieren un estudio con mayor fuerza. Digo, por el momento es algo que no tenemos, pero digo, pensándolo más adelante, no estaría nada mal, ¿eh? No estaría nada mal. Disculpe, tengo otra pregunta. Sí. Claro. Aprovechando lo que dijeron de los mundos abiertos, me pregunto si le gustan los videojuegos como The Legend of Zelda. Fíjate que sí me gustan, pero soy malaza. Soy muy mala. Entonces me gusta ver, eso sí, me gusta ver personas jugar Zelda, por ejemplo, el último, el de Breath of the Wild. Te lo juro, me quedaba embelesada viéndolos, pero no, lo juego yo y soy un manojo de nervios. Pero, por ejemplo, últimamente Genshin Impact, sí, sí, sí. Con ese sí me estaba entreteniendo un rato también. Gustavo también nos pregunta que si hay algunas o conoces algunas universidades especializadas como en este mundo de los videojuegos. ¿Cuál Sí, recomendarías tú? justamente está la Universidad de América, por ejemplo, que está muy enfocada en videojuegos. Creo que ahorita están haciendo bastantes cambios en su programa de estudios y creo que están haciendo un muy buen trabajo. Esa es una recomendación. De las otras, no te puedo recomendar por el momento, pero tal vez luego le paso la información a Has o por ahí Has tendrá la información para podérselas compartir. Y Karina, ¿existe una pequeña relación entre la arquitectura y los videojuegos? Sí, 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 sí. Créanlo, ¿no? Digo, yo pensé que me iba a olvidar de la arquitectura por completo, pero cuando estamos dentro del proceso de conceptualización o cosas así, créanme, no dejo de pensar como, este edificio tal vez podría ser diferente o tal vez eso no funcionaría. No sé, ya es una relación más como de gusto personal dentro de la conceptualización y de la idealización, pero ya no tan directa como, tiene que ser así porque las leyes de la física dicen que si no pones esta viga se va a caer. O sea, ya no es de esa forma. Entonces creo que más bien me está ayudando a apreciar los elementos dentro de los videojuegos más. Si alguien más quiere hacerle una pregunta directamente a Karina, pueden abrir su micrófono. Mientras tanto, Cristo nos pregunta cuál ha sido tu mejor experiencia en el mundo de los videojuegos. Mejor experiencia. Híjole, creo que mi mejor experiencia fue terminando el desarrollo de Lullaby of Life, porque ahí fue cuando ya oficialmente me convertí en productora y fue como haber visto todo el trabajo de los años pasados, verse reflejado, ya a la hora de estar entregando el proyecto, ¿no? Ya a la hora de decirle, Apple, aquí está, aquí está el juego, todo salió bien, ya pasó, ya se va a lanzar. Eh, sí, o sea, fue porque como todos saben, ¿no? Apple es muy detallista y es muy crítico con errores o cosas así. O sea, tiene una barra muy alta, entonces fue como un reto grande que cumplir. O sea,
videojuego bien hecho y además con todas estas características con las que Apple la pide y se cumplió. Entonces, yo creo que ese fue de los momentos. Otras de las preguntas que más se repiten es ¿cuánto tiempo conlleva planear y producir un videojuego desde cero? Depende mucho del tipo de videojuego. Les puedo dar, por ejemplo, tiempos de los juegos que les presenté para que se den más o menos una idea. Pero sí, sí es algo que requiere tiempo. En el caso de Mucho Taco, si no me equivoco, fueron 2 años para producirse. En el caso de Lullaby of Life, con un equipo ya más grande, estamos hablando de 12 a 15 personas más o menos, fue 1 año. Y en el caso de... tenemos un proyecto pequeño, de hecho, en las tiendas que se llama Room Roller, que es un hipercasual. Y si no me equivoco, ese se tomó alrededor de 6 meses. Entonces, depende del tipo de proyecto, depende de cuántas mecánicas tenga tu juego, de qué tipo de arte lo necesites, si es 2D, 3D, es el tiempo de desarrollo. Entonces, sí van a variar muchísimo. Acá Irving nos dice que actualmente él está estudiando psicología, que si crees que podría ser de ayuda este campo para la industria de los videojuegos. Oh, wow, sí, sí, claro. Sí, fíjate que una de las características, una de las cosas que también he tenido que estudiar por parte de gestión ha sido psicología. ¿Por qué? Porque estás encargada de un equipo, entonces tienes que ver cómo funciona tu equipo, tienes que ser a veces también como la animadora del equipo, ¿no? Porque no siempre todo sale como debe de salir, o sea, siempre hay durante el desarrollo un montón de problemas y tienes que encargarte de que el equipo, o sea, pueda continuar trabajando y que no se desmorone el equipo con una mala noticia. Tienes que también aprender a sacar lo mejor del equipo, ¿no? Eso es tu trabajo. O sea, cómo pueden ellos también, aparte de cumplir un objetivo, seguir creciendo personalmente. Entonces, sí, psicología ayuda bastante. Y psicología también sirve dentro de game design. ¿Por qué? Porque recuerden que los videojuegos, lo que trata de ser un videojuego es cumplir con la función de divertir. Entonces va mucha psicología detrás de eso. Dylan nos Ujú. pregunta qué tan complicado es encontrar la banda sonora correcta en un juego y cuánto llegas a tardar a realizarlo. Eh, wow, en proyectos de servicios nos ha tocado que el cliente ha sido el que les pasamos algunos tracks y él decide más o menos qué tipo de música le gusta para su juego. Pero en el caso de propiedad intelectual, hemos contado con colaboraciones de estudios que se dedican a hacer música. Con el más reciente, o más bien con el que hemos colaborado en los últimos juegos como The Lullaby of Life y Mucho Taco, ha sido Soundscape. Y son muy buenos, o sea, ven el juego, platicamos con ellos y ellos ya entienden perfectamente hacia dónde queremos ir con la banda sonora y ellos son los que se han aventado los tracks. De hecho, creo que no les comenté, se me fue decirles ahorita en el proyecto en el que estamos trabajando, que se llama Amno Jelly, ya lo pueden encontrar en Steam. Ellos también realizaron el audio de este proyecto. También nos preguntan, justo en esta parte de la creación, ¿en qué te basas para desarrollar la narrativa de un videojuego? Uf, bueno, esta creo que sería más pregunta para el director creativo, por ejemplo, o con el lead game designer, porque ellos son quienes en conjunto comienzan a pensar en la narrativa. Lo que hacen ellos ya sea ver referencias, algunas veces se inspiran con conceptos que ellos están creando y de ahí empiezan a sacar ideas locas. Muchas veces cuando se terminan las ideas, hacemos juntas de lluvia de ideas, que es todo el mundo empieza a aventar ideas de alguna cosa en específico, pero más que nada esa chamba se la llevan ellos dos, ¿no? El director creativo y el lead game designer. Eli nos pregunta que en el área de gestión que compones, ¿cuáles son los pasos que se requieren para coordinar y organizar este tipo de industria?
Para coordinar, ¿en qué sentido? O sea, ¿de un proyecto o como en general la industria o el estudio? Pues yo creo que como para justo como coordinar tu juego, dice. Ay. ¿Es aquí mismo? Sí, sí, Kelly pueda abrir su micrófono y que nos explique un Ah, poco sí, que nos explique. más. Su pregunta estaría súper bueno. Un proyecto, dice. Ah, un proyecto. Ok, para liderar y coordinar, lo primero que necesitas es, si vamos a poner el ejemplo de un juego de propiedad intelectual, ¿no? Lo primero que necesitas es la idea. Después de la idea, ya el lead game designer empieza a trabajar junto con el director creativo en desglosar y realizar este documento de diseño para definir qué va a tener el videojuego, de qué va a tratar, qué mecánicas, cuántos personajes. Y una vez que terminan este documento, ya me llega a mí, por ejemplo, y empezamos, y a los leads de cada área, ¿no? Al lead programmer, al lead artist, y empezamos a desglosar, ¿no? ¿Qué tanto necesitamos? Vamos a necesitar, híjole, 3 programadores y todas estas mecánicas son las que vamos a poner, todas estas tareas hay que programarlas, tanto arte vamos a necesitar, tantos artistas, y vamos a sacar lo que le llamamos un product backlog, que es un listado de todas las tareas de todas las áreas que se tienen que hacer y ya de ahí pasa a calendarización. Después de calendarización, se hace su presupuesto, se entrega, más bien se hacen sus milestones para saber en tal fecha necesitamos tal, en tal fecha necesitamos entregar esta parte. Y ya de ahí se hacen lo que le llamamos sprints, que es durante 2 semanas vamos a trabajar en todas estas tareas. Y así nos vamos durante todo el desarrollo hasta que llegamos a alguna etapa o algún milestone que es, por ejemplo, ya se la entrega de un beta o la entrega de un demo y llegando al demo sigue su etapa de testing y ya después se lanza ese demo o ese beta o ya tal vez el proyecto completo. No sé si eso contestó tu pregunta. También hay otra pregunta que se está repitiendo mucho, que en promedio, ¿cuánto ganas en la industria de los videojuegos? Bueno, en la industria en general creo que se gana bastante bien. Sobre todo si tienes alguna especialidad, pero estamos hablando como de industrias grandes, ¿no? Creo que los estudios indie o por ahí, o sea, ganan, no mal, la verdad, no ganan bastante mal, pero no puedo decir números, chicos, lo siento. Rodolfo dice, hablando de propiedad intelectual, ¿en un proyecto han tenido que cambiar la idea o descargar el proyecto porque es parecido a otros? Fíjate que cuando estamos hablando, videojuegos es un tema muy complicado porque en cuanto a copiar proyectos, ¿no? Porque salen, yo creo que aproximadamente al día, salen 5,000 juegos, no, 50,000 juegos al día creo que eran diferentes, o 5,000, no me acuerdo, pero es un número muy grande, ¿no? Entonces, como tener una idea completamente nueva que nadie jamás la haya tenido, es como la música, o sea, es complicado y si tal vez no vaya a ser exactamente igual a otro juego, tal vez va a llegar a parecerse o en audio, o en arte, o en mecánicas otro juego. Y, entonces, no nos ha tocado un caso como que hacemos un juego, lo desarrollamos y exactamente otro que ya existe. No hemos dado como con, eso, con ese problema, pues no hemos tenido, pero si nos ponemos así a buscar intensivamente todos los juegos de todo el mundo, te aseguro que sí encontraríamos varios similares. No es algo con lo que los desarrolladores están muy peleados por lo mismo, porque son tantos países desarrollando juegos al mismo tiempo que seguramente va a haber varios similares. Y regresando un poco, bueno, al ámbito de la narrativa, ¿cuál es la idea principal para la organización de un juego? ¿Cómo diseñan los niveles? ¿Cómo diseñan los personajes? Ay, eso no me traje el diseñador, me lo hubiera traído. Pero bueno, para diseñar un juego creo que lo principal es tener en mente como a qué público vas, a qué público vas dirigido. En este caso, nosotros decidimos, por ejemplo, qué tipo de juego se va a hacer y hacemos un poco de investigación de cómo está el mercado y cómo están otros proyectos, ¿no? O sea, como qué tipo de cosas le gusta al mercado
Y ya con esa información, entonces vamos viendo, no, pues nos gustaría tener este tipo de personajes, vemos que funciona muy bien, entonces vamos lanzando este tipo de personajes, estas mecánicas, pero creo que lo más importante es sobre la marcha, por eso se hacen muchos demos o muchos, bueno, sí, muchos betas, porque lo que tú quieres es probar tu juego, ¿no? A ver si de verdad se siente divertido. Entonces, haces diferentes versiones del juego, las vas probando y así vas puliendo tu idea. ¿Qué tipo de videojuegos? Dylan nos pregunta, ¿qué tipo de videojuegos son los más rentables en tu industria? Ah, eh, los que más hacen dinero creo que son, definitivamente creo que los RPGs están bastante altos, o sea, esos son muy buenos. También estoy hablando de los móviles específicamente. Por ahí también luego les puedo pasar unas tablitas con información general de la industria, tanto de móviles como PCs y consolas. Pero los RPG son buenos y también los hipercasuales, aunque no lo crean, tantos ads dejan bastante dinero. Ya para ir finalizando, Luis pregunta, ¿qué clase de recursos se necesitan para empezar a crear un videojuego? Ah, sí, por ejemplo, tú sabes programar, tal vez no seas artista, puedes empezar a programar con cajitas y bolitas y lo que tengas, como tú te imaginas el juego. O si tú tienes una idea, puedes desarrollar lo que llamamos, es antes del Game Design Document, se llama un High Concept Document. Y este documento describe en general cómo funciona el juego. Y puedes ir puliendo este documento y ya después puedes acercarte a un equipo, puedes acercarte a armar como un equipo tú mismo para desarrollarlo. O si eres artista, también lo mismo, hacer concept del juego de cómo te lo imaginas. Creo que lo principal para entrar en la industria no es tanto, o sea, sí, claro, o sea, estudiar es una parte, pero la otra parte es empezar a desarrollar por tu cuenta, o sea, estar metido con las herramientas que tú tengas o aprender unas nuevas, pero empezarlo a hacer por tu cuenta, también para darte cuenta si esa parte de los videojuegos es la que te gusta o tal vez te gusta otra de las áreas. Hay otra pregunta que creo que ya le habíamos respondido antes, pero por ejemplo, para alguien que absolutamente no tiene ningún conocimiento sobre el tema de programación, ¿cuál es el lenguaje que recomendarías para aprender primero? Ah, creo que esa ya la habíamos repetido, sí, ¿verdad? Pero los voy a mandar ahí al Twitch, al Twitch de One Simple Game. Justamente el día de hoy se hizo una plática con el lead programmer y con dos programadores de videojuegos específicamente, y ahí dan unas muy buenas recomendaciones. Pues bueno, pues muchas gracias, Karina, por aceptar estar aquí en Conéctate con tu futuro. Gracias por acompañarnos, por compartirnos tu experiencia. No sé si quieras agregar algo más, alguna recomendación a los chicos que están por Es, elegir la carrera. claro, claro. Si les interesan los videojuegos o si todavía no están seguros qué hacer, les recomiendo, por favor, test vocacional. Ya hay muchas carreras, pueden descubrir alguna que tal vez no habían pensado. O si saben específicamente qué carrera les gustan, pueden saber exactamente qué es lo que les falta para entrar dentro de esa carrera y trabajarlo, porque no es imposible. Y bueno, si tienen alguna duda o quisieran contactarme o quisieran saber más del estudio, los invito a entrar a nuestro Discord, es OneSimpleGame/Discord. Y aquí tenemos, tenemos varios chats y hay uno donde nos pueden preguntar directamente a nosotros. También ahí me van a poder encontrar como Cari Lollipop o Cari Lomelí. Y pues sí, creo que eso sería todo. Muchas gracias por la invitación. Pues bueno, los invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales para más entrevistas que haremos a profesionistas. Nos encuentran como Oriéntate Ya y nos vemos pronto en una nueva sesión. Muchas gracias. Gracias.